Muchas gracias porque estamos sanos en tu casa y tenemos la esperanza puesta en ti. Gracias porque sabemos que tú conoces nuestras peticiones y necesidades, Señor. Yo pongo en tus manos la vida de tus hijos y te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, que conoces sus vidas a la perfección, les suplas necesidades, les contestes peticiones y que en este momento los edifiques a través de tu palabra, mediante tu Espíritu Santo y la revelación de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada aprendimos que la misericordia que Dios nos da a nosotros es la misma misericordia que debemos de dar a los demás. Es importante no olvidar que no merecemos la ayuda de Dios. No merecemos que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque todo está escrito en su palabra como Él lo ha dispuesto. Pero la misericordia de Dios inmerecida que Dios nos otorga es la misma misericordia que nosotros debemos de otorgar a aquellos que no se la merecen. Recuerda que la misericordia refleja la bondad de Dios, quien se acerca a aquellos que padecen diversas necesidades. Y así como nosotros no merecemos su misericordia y Dios es misericordioso para con nosotros, todos aquellos que no merecen nuestra misericordia son precisamente con las personas que debemos de ser misericordiosos. Y como aprendimos la semana pasada, para nosotros disfrutar la misericordia de Dios, Dios ha puesto una condición. Y la condición es ser misericordiosos. Ya lo aprendimos la semana pasada. Si tú no viniste la semana pasada, puedes ver el video en el canal de la iglesia en YouTube. Porque la misericordia de Dios está condicionada. Si no cumplimos la condición, no podemos disfrutar de la misericordia de Dios con todo y que se renueva cada mañana. Entonces, la misericordia de Dios da lugar, escucha con atención, a la gracia de Dios. Porque la misericordia de Dios es la bondad de Dios manifestándose en las vidas de todos nosotros, aunque no la merecemos. Y precisamente por eso Dios provee de su gracia para que todos nosotros, los que no merecemos su salvación, alcancemos la salvación. La gracia es un favor inmerecido. Inmerecido porque no es porque pertenezcamos a determinado grupo de personas o a determinado grupo de religión que pudieran ser los merecedores de la gracia de Dios, sino porque todo aquel que ofende no merece el favor del ofendido. Todo aquel que no obedece a Dios no merece el favor de Dios. Así que todos los que hemos vivido y seguimos viviendo de alguna manera la mayor parte de nuestra vida ofendiendo y pecando contra Dios, no merecemos el favor de Dios, ni la ayuda de Dios, ni la salvación de Dios. Dios ha dejado muy claro en su palabra que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Romanos 6:23. Voy a esperar a que lo pongan. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que se tradujo del griego al español como dádiva es la misma palabra que se traduce como gracia.
En el griego es la palabra charis, que se refiere a un regalo inmerecido. Ahora, si solo leemos Romanos 6:23 sin conocer el contexto, parece que nuestra vida está solucionada por Dios, y que no debemos hacer nada, pues Él ha decidido regalarnos su gracia como un regalo inmerecido, su salvación como un regalo inmerecido. Pero en el verso anterior encontramos la razón del recordatorio de que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:22, léelo por favor conmigo, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate lo que Dios nos está hablando. Y alcanzaste la salvación inmerecidamente, pero no lo es todo. Dios está esperando algo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la salvación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mientras nosotros no caminamos o no caminemos hacia la santidad, Dios nos está diciendo: todo aquel que vive en pecado camina a la muerte eterna. Pero el regalo de Dios o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aunque Dios nos da este regalo inmerecido llamado gracia, no tenemos la vida resuelta, porque la paga del pecado es muerte, lo dice claramente. La gracia de Dios es la oportunidad que Dios nos da de vivir sin pecar. Pues Dios está esperando que todos nosotros vivamos en santidad para poder llegar a la vida eterna. El propósito de la gracia de Dios no es, como algunos lo consideran, un permiso que Dios otorga para pecar, que al cabo que me va a perdonar porque no merezco su salvación, pero para eso está la gracia. Ese no es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia de Dios es que podamos alcanzar la santidad en la que no hemos vivido a causa del pecado. Recuerda que Dios dice en su palabra que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no tiene la libertad de hacer lo que él quiera hacer. Debe de obedecer a su amo. Por eso algunos viven esclavizados al pecado, porque el pecado gobierna sus vidas. Y aunque quieran librarse de ese pecado, no pueden librarse sino solamente por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús. Hay personas que están reconociendo que tienen malos hábitos, que tienen malas actitudes, que tienen problemas de carácter, y toda la vida que han vivido viene a dar como resultado su vida presente. Hay quien creció siendo lastimado o abusado y hoy en día tienen un carácter que es el resultado de su pasado, que ha sufrido abuso. Hay quienes fueron formados de una manera insensible por sus padres. Los programaron día con día para no ser sensibles ni al dolor ajeno, ni a demostrar amor por los demás. Entonces hay quienes dicen: yo sé que debo de ser amoroso, tierno, respetuoso, pero a mí me formaron de esa manera y por más que lo intento, no puedo ser una persona amorosa. Entonces viene Dios y nos da este regalo llamado gracia
para que podamos tener como resultado del sacrificio de Cristo el estilo de vida que no puede dar como resultado nuestra vieja manera de vivir. Esa es la gracia. O sea, cuando hablamos de la santidad debemos de considerar lo que Dios demanda de una persona para que esta persona sea santa. La única persona que podía entrar en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote debería de vivir en completa y perfecta santidad antes de entrar en la presencia de Dios. De lo contrario, la presencia de Dios lo mataba, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el sumo sacerdote 48 o 72 horas antes de entrar al lugar santísimo ya no dormía, porque no quería ni pecar en sus sueños. Porque si él pecaba dormido, inconscientemente, involuntariamente, esos pensamientos pecaminosos, si él los traía presentes a la hora de entrar en el lugar santísimo, iba a caer muerto. Por eso los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote entraba amarrado de un pie a una cuerda y traía unos cascabeles, unas campanitas que hacía ruido mientras él estaba caminando orando. Y los que estaban fuera del lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, cuando dejaban de escuchar el sonido de esas campanas, decían ya Dios lo mató, y tiraban de la cuerda, porque no se podían meter a rescatarlo. Porque si el que se suponía que estaba en perfecta santidad cayó muerto, los demás decían, ni loco me meto ahí. Esa es la razón por la cual pueblos enteros temían a la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra contra un enemigo y llegaba el arca del pacto, el ejército enemigo decía, ya perdimos. Estos traen a Dios, al Dios que mata a los pecadores, y somos pecadores. Temían. El mismo pueblo de Dios temía cuando el arca del pacto salía del tabernáculo. Y tenían que hacer los rituales a la perfección. El arca del pacto, que es un símbolo de la presencia de Dios, no podía ser tocada. Tenía que ser cargada. Por eso tenía unos anillos donde se introducían unas varas y en los hombros de los levitas era transportada, pero nadie la podía tocar. Todo aquel que la tocara caía muerto. Entonces, el esfuerzo que tenía que hacer el sumo sacerdote de mantenerse en santidad para poder entrar a la presencia de Dios es algo que ninguno de nosotros hemos hecho, sino todo lo contrario. Algunos hasta nos esforzamos, maquinamos, pensamos cómo pecar. Entonces Dios nos ve perdidos en nuestros delitos y pecados y siente misericordia por nosotros. Dios dice, si yo no los ayudo, nadie los va a ayudar. Entonces les voy a dar un camino, una manera para que sean salvos de las ataduras de la práctica del pecado, de la esclavitud que da la práctica del pecado, y entonces da lugar a la gracia de Dios. Y hoy en día, todos nosotros los que estamos aquí, que no nos esforzamos, repito, por mantenernos en santidad, como lo hacía el sumo sacerdote, podemos entrar confiados
al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Pero eso no quiere decir, escucha, que no importa que estoy pecando deliberadamente, que al cabo que el sacrificio de Jesús me da la oportunidad de entrar a su presencia. La gracia de Dios no funciona así. La gracia de Dios se puede dejar de alcanzar según la palabra de Dios. La gracia de Dios es una oportunidad de conseguir la santidad a partir de que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, la misericordia de Dios le da a conocer que necesitamos ser salvos del pecado, y la gracia es el camino para la salvación del pecado. La gracia no es un as bajo la manga, es una oportunidad que si no aprovechamos, escucha con atención, si no la aprovechamos podemos perdernos y terminar en el infierno, con todo y que Cristo haya dado su vida por nosotros. Dios, a través del apóstol Pablo, escribe lo siguiente en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Leamos con atención. Dice: mas el Dios, lo voy a esperar que lo pongan. Mas el Dios de toda gracia, ¿el Dios de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lee con atención. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gracia de Dios es el comienzo de un proceso de santificación en nuestra vida. La gracia de Dios no lo es todo. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, la misma escritura. ¿Lo tienes ahí? Dice: en su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿el qué? ¿El qué? Los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cuál es el padecimiento que dice Dios en esta escritura que es por un poco de tiempo? O el sufrimiento, como lo dice la Reina Valera 60. ¿De qué está hablando? No está hablando de que Dios dice: bueno, ¿ya aceptaste a Cristo? A ver, diablo, por favor, atorméntalo poquito. No es ese padecimiento o sufrimiento. ¿A cuál padecimiento se refiere? No lo puse en el bosquejo, pero vamos a Gálatas capítulo 3, si me ayudan en cabina. Perdón, capítulo 4, Gálatas 4, 19. Porque el padecimiento o el sufrimiento no está hablando de las adversidades que podemos enfrentar en la vida. No está hablando de los problemas en los que nos podemos meter o pueden llegar a nuestra vida. Mira lo que dice Gálatas 4:19. ¿Lo tenemos? Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a ¿qué? A sufrir dolores de parto hasta que ¿qué? Hasta que Cristo
sea formado en vosotros. El poco tiempo de sufrimiento o padecimiento para algunos no ha sido poco. Para algunos ha sido un sufrimiento prolongado, pero no es porque Dios así lo quiera. Porque algunos no estamos permitiendo que Jesucristo sea formado en nosotros. Una vez que Cristo es formado en nosotros, entonces Dios nos restaura. ¿De qué está hablando? ¿O a qué se refiere cuando dice Él lo restaurará? Se refiere a regresarnos a la condición en la que Dios nos formó. El proceso de restauración es regresar algo a su estado original. Yo siempre pongo el ejemplo de un carro, porque es algo que fácilmente podemos identificar. Si tú quieres restaurar un carro de los años 50, 40, 80, 90, 2000, del año que tú quieras, si tú lo quieres restaurar, quiere decir que la pintura no va a ser la que a ti te guste, sino la pintura con la que salió de la agencia. Si tú lo restauras y después le metes un color que no salió de la agencia, eso se llama modificación, pero no restauración. Si tú le pones unos rines más chidotes, aunque sean bañados de oro, ya dejó de ser restauración. Eso es una modificación. El problema de muchos de nosotros es que en el proceso de restauración que Dios está haciendo en nuestra vida, nosotros optamos por la modificación. Dios nos sana de las heridas del alma. ¿Con qué propósito? Con el propósito que podamos amar a todos y perdonar a todos. Pero en esa restauración algunos dicen, bueno, a este no lo voy a amar. Eso se llama modificación. A este no lo voy a perdonar, con todo y que Dios te ha perdonado a ti. Entonces Dios, que nos quiere restaurar para que el carácter de su Hijo Jesucristo se manifieste en nuestras vidas, a veces nosotros decimos, ok, Cristo, tomo tu perdón, tomo tu restauración a mi vida, pero a la hora de yo manifestar misericordia y gracia hacia los demás, yo decido a quién sí y a quién no. Estamos modificando el plan de Dios. Eso no es restauración. Nos podemos ver bien, o al menos mejor, de cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, pero nunca seremos unas personas completamente restauradas. Podemos cumplir con la religión, podemos conocer la Biblia, podemos cantar alabanza, servir a Dios, pero si no nos comportamos como Dios espera que nos comportemos, con todo y que nuestra vida, repito, ha sido perdonada y Dios quiere restaurarla, estaremos siendo modificados y no restaurados. Eso nunca nos llevará a la santidad. Y Dios quiere que seamos santos. ¿Por qué? Porque ese es el fruto que nuestra vida debe de manifestar después de que conocemos a Cristo, para tener como fin la vida eterna. Las personas que modifican su estilo de vida, que lo mejoran a como estaban sin Cristo, pero que no son realmente restaurados, no tienen como fin la vida eterna. Pueden ser buenas personas aquí, pueden dejar muy malos hábitos que tenían, como drogas, como alcoholismo, como problemas de carácter, y los podemos ver. Dices, oye,
¿Cuánto ha cambiado esta persona? Pero si no es restaurada la imagen de Cristo en su vida, no tiene como fin la vida eterna. Se está perdiendo la oportunidad que se llama gracia de Dios. Entonces, 1 de Pedro 5:10 nos está hablando de restauración, sustento y fortaleza para aquellos que entienden y aprovechan la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual la vida de algunos no ha sido restaurada. Esa es la razón por la cual algunos no están disfrutando del sustento de Dios, ni de la fortaleza de Dios. Porque no entienden que es una oportunidad de vivir como Dios dice, que en nuestra vida pasada nunca lograría, sino solamente a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios, en conclusión, en palabras simples, es Dios diciendo: mira, a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Eso es la gracia de Dios. Aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ok, tus pecados pasados son borrados, pero también tienes la oportunidad de escribir nuevos pecados. Te voy a dar la oportunidad de comenzar de cero, sin importar todo lo que hayas hecho. El perdón de los pecados, escucha con atención, el perdón de los pecados, que Dios perdone nuestros pecados, no se manifiesta en una transformación en nuestras vidas. Mi vida no es transformada, escucha, mi vida no ha sido transformada porque Dios me ha perdonado. Nuestras vidas son transformadas cuando nos esforzamos en obedecer su palabra. Muchos dicen: gloria a Dios, Dios me perdonó. Sí, pero sigue siendo el mismo mal hablado, el mismo enojón, el mismo amargado. El perdón de Dios para ti no ha transformado tu vida, ni tu carácter, ni tus hábitos. Si un marido, escucha este ejemplo, si un marido ofende a su esposa de la manera que sea y le pide perdón y ella se lo otorga, no quiere decir que ese marido no la va a volver a ofender. El hecho de que esta mujer perdone a su marido significa que le está dando una oportunidad de no volver a ofenderla. Pero si la sigue ofendiendo, con todo y que ella le esté otorgando el perdón, ese marido se va a quedar sin mujer. Así sucede con la gracia. Si nosotros no aprovechamos la gracia de Dios, dejaremos de alcanzarla. Lo dice Dios en su palabra. Cuando nosotros leemos en la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no se refiere a que solo basta con creer para ser salvos. Se refiere a que no merecemos la salvación y que la fe en Dios nos ayudará a ser transformados en los hombres o mujeres que Dios espera que seamos. A eso se refiere. La semana pasada leímos una escritura y hoy la vamos a leer de nuevo, pero en otra traducción para poder entenderla un poco mejor. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Dile al que está al lado tuyo: antes. Dile, antes, ya no. Dice: vivían en pecado. Una vez más, dile: antes. Igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible.
quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate lo que está diciendo. ¿Por qué desobedecíamos a Dios? Porque el diablo nos inspiraba a vivir en desobediencia a Dios. Ya no. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico ¿en qué? En misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos, ¿qué dice? La obra maestra de Dios. Él nos creó, ¿qué dice? De nuevo. Otra vez, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuáles son esas cosas buenas que Dios preparó tiempo atrás? Una vida de obediencia a Dios y temor a Dios. Entonces, la gracia de Dios no es un permiso para seguir viviendo como si no conociéramos a Dios. La gracia de Dios, repito, es la oportunidad que Él nos da de que a pesar de haber vivido una vida perdida en el pecado, ahora tenemos la oportunidad para llegar a ser santos y tener la vida eterna. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense. ¿Qué dice? No dice cree, no dice espera que Dios haga. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren, hagan, ¿qué dice? Vivan de una manera santa. Porque los que no son santos, ¿qué dice? No verán al Señor. Verso 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, ¿qué dice? Deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esta escritura dice claramente que la gracia de Dios puede terminar para una persona. Una persona puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. La Reina Valera 60
traduce Hebreos 12:15 de la siguiente manera: mirad bien, pongan mucho cuidado, pongan mucha atención, porque si somos salvos por gracia, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Cuando nos aferramos al pasado, a vivir de la manera pasada, o retener las heridas y ofensas que en el pasado algunos nos han hecho, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos dice claramente esta escritura que los amargados no alcanzan la gracia de Dios. Las personas que viven en amargura dejan de alcanzar la gracia de Dios, y somos salvos por gracia. Quiere decir que todo aquel cristiano amargado se irá al infierno, aunque sea cristiano. Porque una persona es cristiana cuando decide seguir la religión cristiana. Pero una persona es hijo de Dios cuando vive y hace lo que su Padre Dios hace. Una persona que es hijo de Dios y disfruta de la misericordia de Dios es misericordioso con todos. Un hijo de Dios aprovecha la oportunidad de dejar de vivir como esclavo del pecado. Un hijo de Dios está esforzándose porque Cristo se ha formado en él. Ese hijo de Dios tiene como fin la vida eterna. No quiere decir que es perfecto, no quiere decir que no peca, pero sí quiere decir que con todas sus fuerzas se aleja del pecado. Que si él mira que hay una oportunidad, que el pecado o una tentación o una provocación que el pecado le está poniendo para regresarlo a su antigua manera de vivir, se aleja. ¿Por qué? Porque ya no quiere vivir obedeciendo al diablo como cuando vivía sin conocer a Cristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos respecto de su gracia. Ahora, nos dice claramente que los amargados no alcanzan la gracia de Dios. Y después nos da un ejemplo de cómo no debemos comportarnos una vez que recibimos la gracia de Dios. Verso 16. Asegúrense de que ninguno sea ¿qué? Inmoral ni profano como Esaú. ¿Quién fue Esaú? ¿Quién fue Esaú? ¿El hijo de quién? De Isaac. Isaac fue el hijo que Dios le prometió a Abraham. ¿Ok? Pero Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú, el mayor, y el otro se llamaba ¿cómo? Jacob. Entonces dice Dios, asegúrate de no ser como Esaú, que cambió sus derechos. Escucha con atención las palabras que estamos leyendo en la Biblia. Cambió su derecho. Él tenía derechos, pero los cambió. Cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Esaú creyó que podía negociar su primogenitura y después recuperarla. Él creía eso. Él creyó que cuando su hermano Jacob, que estaba haciendo estas lentejas para comer, y le dijo, hermano Jacob,
No sé si le decía Jacob, lo desconozco. Pero en el hebreo es Jacob. Jacob, carnal, dame poquito, ¿no? Y Jacob, que conocía, escucha con atención, Jacob entendía la importancia y la bendición tan tremenda de ser el primer hijo, el primogénito. Entonces Jacob le dijo: no te voy a dar, te lo cambio. Esaú dijo: ¿me cambias el plato de lentejas? ¿Por qué? Por la primogenitura. Tú naciste primero que yo y eso te da derechos que yo no tengo, derechos espirituales y derechos naturales, terrenales. Yo quiero esos derechos. Y Esaú, siendo el primogénito, dice: órale, tú me das las lentejas y yo te doy mi primogenitura. Esaú, trató de llenar o satisfacer una necesidad carnal, natural, a cambio de algo sumamente importante espiritualmente hablando. Para entender esto necesitamos saber qué recibía el primer hijo que los demás hijos no podían recibir. Primogenitura o primogénito quiere decir primer hijo. En la Biblia, la primogenitura implicaba una doble porción del patrimonio de la familia en cuanto a la herencia. Todos los hijos iban a recibir una parte de la herencia. El primogénito recibía doble herencia. Entonces, la primogenitura no solo hablaba de una doble porción del patrimonio familiar y del liderazgo espiritual de la familia para el hijo mayor, sino también en la primogenitura venían bendiciones y en algunos casos, en las familias sacerdotales, el derecho de ser sacerdote, el primogénito. Bueno, Esaú cambió su doble porción de la herencia y el derecho de liderar a su familia, a su casa, en lo natural y en lo espiritual, por un antojo, por una necesidad, por suplir una necesidad, como algunos que no conocen a Cristo, que cambian su derecho de ser hijos de Dios por satisfacer los deseos de la carne. Dios en su misericordia nos regala la salvación. Dice San Juan 1:12, pero a los que creen en su nombre, mas a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les da el ¿qué? Derecho, escucha, de llegar a ser hijos de Dios. Creer en Cristo me da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. No todo el que cree en Cristo es hijo de Dios, porque Dios dice en su palabra: aún los demonios creen y hasta tiemblan, pero no son hijos de Dios. Entonces, el que recibe a Cristo y cree en Él tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Me puedes poner en la pantalla Juan 1:12? Tampoco lo tenía en mi bosquejo.
San Juan 1:12. ¿Qué dice? Les dio la potestad. Mira, ese término es importante porque a lo mejor lo podemos entender o estamos familiarizados cuando hay un divorcio, cuando los padres se separan. El juez otorga la potestad. ¿Qué es la potestad? Licenciado, quítese la muleta y díganos qué es la potestad. Es la facultad o la autoridad que se tiene sobre los hijos. Es decir, el juez puede otorgar ese derecho a uno de los padres y decir, él decide si los hijos van o no de vacaciones contigo. Él tiene ese poder. ¿Ok? Entonces dice San Juan 1:12 que leímos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado ¿qué? La potestad, la opción de decidir llegar a ser o no hijo de Dios, de comportarse o no como hijos de Dios. Los que no creen y no le reciben no tienen esa opción. Ellos no son hijos de Dios y punto. Pero los que sí le hemos recibido y creemos en Él, tampoco. Pero tenemos la oportunidad de llegar a hacerlo. ¿La qué? La oportunidad. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no te resuelve la vida pecaminosa. Es la oportunidad de que Dios no tome en cuenta tu vida pecaminosa y que a partir de que tú crees y recibes a Jesucristo, comiences a esforzarte para convertirte verdaderamente en un hijo de Dios. Todo aquel que no perdona se amarga. Dios no está amargado por nuestros pecados, por eso Dios perdona. Por eso Dios dice: si no eres misericordioso con los demás, yo tampoco seré misericordioso contigo. Dios no que nos la quiera poner difícil, sino que Dios sabe que solamente siendo misericordioso como lo es Él, puedes disfrutar de los derechos de ser hijo de Dios. En la parábola del hijo pródigo podemos ver a el hijo pródigo, que le dice a su papá: dame lo que un día me vas a heredar. Y el papá divide sus bienes porque tenía 2 hijos y dice: bueno, esta es la parte de los bienes que un día te voy a heredar. Aquí la tienes. ¿Qué hace este hijo? La toma toda la herencia y se va a vivir su vida perdidamente, dice la Biblia. Cuando se gasta todo, vuelve a casa del padre y le dice: padre, no merezco ser tu hijo. Pero su padre, el padre, no escucha sus palabras y le dice: aunque te fuiste y viviste perdidamente, nunca dejé de ser tu padre. El pecado que te ha esclavizado cuando te saliste de casa robó
en ti la identidad de hijo. Es decir, ya no te sientes mi hijo a causa del pecado, pero tu pecado no puede hacer que yo deje de ser tu padre. Entonces, cuando viene y quiere vivir como un trabajador, como alguien que no es hijo, el padre dice: no, como hijo vamos a hacer un nuevo pacto. Y le cambia, dice: para empezar me lo bañan porque huele a pecado. Le ponen ropa nueva, le ponen un nuevo anillo, señal de un nuevo pacto, y hay que hacer fiesta. ¿Se merecía eso? No. No se merecía que le reabrieran las puertas de la casa, porque malgastó lo que el padre le dio. Deshonró el nombre de la casa. Miren, el hijo de don apacentando cerdos, marranos, después de tenerlo todo. Pero entonces el padre decide otorgarle gracia movido a misericordia, porque lo ama. El problema lo tiene el hijo que nunca se fue de casa. Estaba amargado. El hijo mayor, cuando ve que el hijo pródigo, el llamado hijo pródigo, su hermano, después de haber malgastado la herencia, regresa, el papá lo perdona y lo restaura como su hijo, le dice: óyeme, ¿por qué le aplaudes? ¿Por qué le celebras? Mira, se fue, hizo lo que quiso con su vida, viene arrepentido, lo perdonas, lo vistes, lo bañas, le das anillo, matas el becerro más gordo. Y yo, que he vivido siempre aquí, ni siquiera un cabrito me has dado para disfrutar con mis amigos. ¿Qué le contesta el padre? Porque no has querido. No tomas el becerro gordo, no tomas el cabrito, no disfrutas porque no has querido. Así estamos algunos de nosotros. Estamos en la casa de Dios, pero Dios no, lo voy a decir de otra manera, estamos en la casa de Dios, pero no salimos bendecidos, no porque Dios no bendiga, porque no queremos ni buscamos su bendición. Algunos dicen: pastor, yo no le entiendo nada a sus predicaciones. No levanten la mano, quiero seguirlos amando. Algunos dicen: pastor, la neta, honestamente, pastor, yo no te entiendo nada. Y cuando creo que te entiendo, dices otra cosa, que ya me confundí otra vez. Si no lees la Biblia, nunca vas a entender el mensaje de Dios. Así de simple. Para entender una predicación se tiene que querer entenderla. Tenemos que estar en un mismo espíritu, dispuestos a aprender. Porque puedes estar sentado ahí diciendo: no, está mal. No, yo creo, yo siento, a mí me enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? Sí, pero a mí me enseñaron. Yo creo. Eso no es estar dispuesto. No, nunca, ni siquiera creeré que tengo la verdad absoluta. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Y puedo equivocarme,
Pero yo creo que tengo la humildad para que cualquiera de ustedes con la Biblia en la mano me diga: mira, Cachino, dijiste algo que Dios dice otra cosa. Pero no vengas a decirme: creo, siento, me han enseñado. Con la Biblia en la mano, corrígeme, porque me puedo equivocar. Y ustedes han visto que me he equivocado, y han visto cómo públicamente aquí he dicho: me equivoqué. Y le doy gracias y menciono a la persona. Le doy gracias a esta persona porque vino, me enseñó la palabra y tiene razón, cometí un error, les pido perdón. Lo que dije estuvo incorrecto. Pero con la Biblia en la mano. Pero si no leemos la palabra de Dios, no podremos entender. Pues no sé, pero los tacos estaban bien buenos. Pues yo no sé, pero nos regalaron jamón y jugos o lo que sea que hayamos regalado. Pues yo no sé, pero mira, hay mini split. No sé, no entendí nada, pero ya cumplí con Dios. Tienes que querer. Si no salimos bendecidos aquí, no es porque Dios decidió no bendecirte a ti, decidió bendecir a otros. Su bendición alcanza para todos. Su salvación nos alcanza a todos. Si no la disfrutamos, es porque no queremos. Entonces el propósito por el cual Dios nos da su gracia es para que tengamos la oportunidad que la religión, ni el mundo, ni la tradición, ni la cultura, ni nuestras creencias nos han dado. Que nuestros pecados sean borrados y caminar una vida eterna hacia la santidad. Entonces, el verso 17 dice respecto a Esaú: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Se le terminó el tiempo. Rechazó, cedió sus derechos. Quiero decirte algo: cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos va a perdonar, pero eso no quiere decir que no vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Si anoche te pegas una borrachera, si en la noche te pegas una borrachera y después le pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar, pero en la mañana vas a traer una cruda tremenda. Esas son las consecuencias del pecado. Aunque con lágrimas: ay, pero ¿por qué, Señor? Son tus consecuencias de tus malas decisiones. Te digo algo: la pregunta más importante sería: ¿cuándo se deja de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cuándo, después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, dejamos de alcanzar su gracia? Cuando nos seguimos comportando como si no lo conociéramos. Desaprovechamos la oportunidad. Gracias a Dios que esta no es una pérdida definitiva e irrecuperable. Gracias a Dios. Pero si la has dejado de alcanzar, necesitas esforzarte por recuperarla. Y no solo creer que Dios ya hizo su parte.
Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Se la saben? Conmueve al mundo con su esfuerzo. ¿Con su qué? Se me olvidó. ¿Con su qué? Con su estruendo. ¿Y qué más? Y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Otra vez para editar el video, ¿ok? No se crean. ¿Quién rompe el poder del pecado? El Rey de gloria, póngamela acá. El Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, ahora libre, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro. Una vez más di gracias sublime. Gracias sublime. Perfecto. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Y ahora libre soy. Gracias por tu gracia, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. El castigo de nosotros fue sobre ti. Por tu llaga somos todos curados, Señor. Gracias, Dios, porque en tu misericordia tú decides pasar por alto nuestros pecados, dándonos la oportunidad de vivir conforme al propósito por el cual nos has creado, en santidad, en obediencia y temor a ti. Señor, perdónanos si algunos hemos considerado tu gracia como una oportunidad de pecar que al cabo tú nos perdonas. Perdónanos, Dios Santo. Que tu Espíritu Santo nos ayude para poder caminar en obediencia a ti. Que cada día redarguya nuestros pecados, es decir, que nos diga las cosas que debemos dejar de hacer, cosas que a ti no te agradan. Espíritu Santo, llévanos de la mano a ese camino de santidad. Si alguno de ustedes nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, repita conmigo: Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo en rescate por mi vida.
Jesucristo, gracias por poner tu vida en lugar de la mía y tomar la maldición que era para mí y darme la bendición que es tuya. Gracias, Jesús. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y te ruego que con tu Espíritu Santo guíes mis pasos en arrepentimiento y obediencia a tu palabra en todo sentido, en el nombre de Jesús. Dile una vez más: gracias sublime es, perfecto. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres digno de toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Que tengan una semana bendecida. Nos vemos el miércoles. Bendiciones para todos.